las zapatillas junto a la puerta. Una luz seguía encendida en el pasillo. Un vaso con agua a medio llenar descansaba al lado de la cama. Tomó nota de todo, el desorden, el pequeño caos, el peso de esta nueva normalidad, y sintió que algo se abría dentro de él de la forma más silenciosa. Regresó al salón, se sentó con la carta aún en la mano y miró las luces de la ciudad más allá del cristal. Parpadeaban como señales en la oscuridad. Volvió la vista hacia el dormitorio, donde Camila acababa de darse la vuelta y colocar el brazo de Mateo bajo su barbilla. Y Sergio susurró al cuarto vacío, al pasado que los había traído hasta allí. Tu madre envió a 2 ángeles, y los envió justo cuando más los necesitaba. Esto no era un rescate, era familia, comenzando de nuevo. ¿Qué te pareció el viaje de Sergio, Camila y Mateo? ¿Te hizo pensar en lo que realmente define a una familia? Personalmente, esta historia me recordó que a veces las personas que menos esperamos y los momentos que nunca planeamos son los que más nos enseñan sobre el amor, el sacrificio y los nuevos comienzos. ¿Y tú, con qué enseñanza te quedas tú? El multimillonario no había oído hablar a su hijo en más de un año hasta que el niño tomó la mano de una niña sin hogar y susurró una palabra: a salvo. Fue entonces cuando supo que no era una coincidencia. Era el comienzo de algo que los cambiaría a todos. La noche caía sobre Madrid en un frío día de invierno. Los árboles, desnudos, se alzaban como siluetas quebradizas bajo el resplandor anaranjado de las farolas. El viento serpenteaba sobre el pavimento helado, empujando hojas secas hacia rincones donde ya nadie caminaba. En un banco, cerca del extremo más alejado del Parque del Retiro, 2 niñas permanecían sentadas, quietas y pequeñas, bajo un abrigo marrón descolorido que olía vagamente a jabón y a algo que se había ido hacía tiempo. Isabel ajustó el abrigo alrededor de su hermana pequeña, Clara, doblándolo como recordaba que lo hacía su madre. La cabeza de Clara descansaba sobre su regazo, su respiración era superficial y húmeda contra los vaqueros de Isabel. «No te duermas todavía», susurró Isabel dándole un pequeño empujón. «Cuéntame algo antes». Los labios de Clara estaban pálidos, su voz apenas un hilo. «¿Nos encontrarán?» Isabel no respondió enseguida. Miró alrededor, hacia la oscuridad. Los columpios vacíos se movían apenas con la brisa. Desde la calle cercana, una sirena sonó una vez y se desvaneció. «Nadie nos está buscando», dijo en voz baja. «Eso es lo bueno». Clara se sonó la nariz y tosió, encogiéndose sobre sí misma. «Pero, si lo hacen, ¿me llevarán igual a Valencia?» Otra vez esa palabra, Valencia. Llevaban semanas escuchándola en el centro de acogida. Una pareja buscaba adoptar a una niña pequeña. Solo a la más joven, habían dicho. Isabel lo había oído a través de la puerta entreabierta del despacho. Eso fue hace 2 noches. La voz de Clara tembló y por un segundo usó el idioma suave de su madre, algo que no hacía desde hacía tiempo. ¿Y si de verdad me llevan lejos? Los dedos de Isabel buscaron los de Clara y los apretaron con fuerza. «No lo harán», respondió ahora con los ojos firmes. «Los escuché, sé lo que planeaban, por eso estamos aquí». No lloraba, ya no. A los 8 años, una aprendía a no llorar cuando sabías que nadie vendría, solo porque tú estabas triste. «Nos quedaremos juntas», afirmó Isabel. «Nadie va a separarnos. Te lo prometo». Un silencio. Luego, más suave. «¿Me lo juras por mamá?», preguntó Clara. «Lo juro por mamá», susurró Isabel, y trazó una cruz sobre su pecho. Clara sonrió, apenas. Luego volvió a estremecerse. Isabel subió el abrigo hasta la barbilla de su hermana, sintiendo el frío morderle los dedos. Recordó las palabras de su madre de mucho antes, cuando la habitación del hospital aún olía a limón. «Si algún día yo no estoy, cuida de tu hermana, es pequeña. Lo siento por no poder quedarme más con vosotras». La tos de Clara se hizo más fuerte, seca y áspera. Isabel ajustó el abrigo otra vez, apretándolo bajo la barbilla de Clara. «¿Te acuerdas cuando mamá decía que el frío no podía encontrarnos si nos manteníamos juntas?» Clara asintió, los ojos cerrándose por un momento. La voz de Isabel bajó.
casi como para sí misma. Después de que se enfermó y se fue, todo fue muy rápido, hospitales, cajas, aquella sala con los otros niños. Hizo una pausa, tragando saliva. Decían que allí estaríamos más seguras, pero nadie preguntó si seguras significaba estar juntas. Un ruido rompió el silencio, botas rozando la grava. Isabel se tensó. Desde las sombras del sendero apareció un hombre mayor con una linterna colgando de la mano. Llevaba un abrigo azul y una bufanda gris gruesa. Su aliento se hacía vapor en el aire. «Buenas noches», dijo, con voz grave pero sin dureza. «¿Estáis bien, niñas?» Isabel se movió ligeramente, colocándose delante de Clara. «No estamos haciendo nada malo». El hombre se rascó la barba. «No he dicho eso, pero hace un frío tremendo aquí fuera». Las observó un momento más, luego suspiró y sacó algo del bolsillo de su abrigo. Un bocadillo envuelto en papel. Lo dejó en el banco, a 1 metro de ellas, y dio media vuelta para marcharse. «No deberíais dormir aquí», dijo sobre el hombro. «Por la noche salen muchas cosas. No todas llevan zapatos». «Gracias», dijo Isabel en voz baja. Cuando los pasos del hombre se perdieron, Clara asomó la cabeza. ¿Era un policía? «Number solo alguien». Compartieron el bocadillo. Clara dio pequeños mordiscos, con cuidado y educación, como les había enseñado su madre. Isabel le quitó los bordes. No estaba muy bueno, pero ayudaba. Más tarde, cuando Clara se volvió a dormir, Isabel metió la mano en el bolsillo del abrigo buscando calor y encontró algo de papel, una nota doblada. Contuvo la respiración. La abrió despacio, como si fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. La letra era la de su madre. «Si alguien amable encuentra esto, por favor, ayude a Isabel y Clara. Son buenas niñas. Solo necesitan una oportunidad. Mamá». Isabel miró la nota durante un buen rato. Luego la volvió a doblar con cuidado y se la guardó contra el pecho. Cerca, una risa se oyó a lo lejos. Quizá chicos mayores. Un perro ladró una vez. Tenía que hacer algo. La frente de Clara estaba caliente, demasiado caliente. Al otro lado de la calle, las luces del albergue nocturno parpadeaban. Gente iba y venía, abrigada en capas de ropa, algunos arrastrando bolsas. Isabel dudó. Odiaba ir allí. Hacían preguntas, tenían formularios, no quería que la vieran y pensaran que era pequeña y débil, pero Clara tosió de nuevo, más hondo. Isabel se levantó, ayudó a Clara a incorporarse, la envolvió en sus brazos y comenzó a caminar. Al pasar por una esquina, junto a los bancos, escuchó una voz de niño detrás. «No vayas ahí», dijo. Se volvió. Un niño delgado, tal vez de 9 años, estaba al lado de un carrito cubierto con una lona. Su pelo asomaba por debajo de una sudadera rota. «Si dices que tu hermana está enferma, se la llevarán», añadió. «No quieren niños enfermos allí». «No voy a decir nada», dijo Isabel. «Solo necesito una manta». Él se encogió de hombros y señaló un montón de periódicos cerca del banco. «Usa esos, mejor que nada». «¿Cómo te llamas?» «Teo», respondió. «Yo soy Isabel, y ella es Clara». Teo asintió. «No te fíes de ellos, ya aprenderás». Isabel tomó 2 hojas y asintió a modo de agradecimiento. «Cuéntale una buena historia», dijo él antes de que se alejara. «Hace que el frío se haga más pequeño». Al llegar a la parte trasera del albergue, Isabel dudó. Una mujer con chaleco rojo abrió la puerta apenas un resquicio. «No quedan camas», dijo rápidamente. «Solo necesito una manta y un poco de agua. Nada más», dijo Isabel. La mujer parpadeó, sorprendida. Luego desapareció. Cuando regresó, le entregó a Isabel una manta usada y una botella de plástico. «Busca un sitio seguro», murmuró. Isabel asintió. No dijo gracias, pero lo pensó. Esa noche, otra vez acurrucadas bajo los árboles, envueltas en la nueva manta, Isabel abrazó fuerte a Clara y le susurró: «Mañana encontraremos algo mejor», pero en su interior no estaba tan segura de dónde vivía ese mejor. El cielo afuera estaba deslavado, gris ceniza, con nieve pegada como huellas dactilares en los bordes de las ventanas. Desde dentro de la villa, en las afueras de Zaragoza, la ciudad se sentía lejana, amortiguada, intocable. Todo brillaba, sí, pero nada parecía vivir allí. Enrique Martín estaba sentado al borde del sofá de cuero, una mano sosteniendo una tablet,
la otra inmóvil como piedra sobre su rodilla. Tocó suavemente la pantalla. Un vídeo comenzó a reproducirse, risas suaves, cámara temblorosa, una mujer con un jersey azul marino sosteniendo una magdalena, la llama de una vela de cumpleaños parpadeando. «Cumpleaños feliz», la voz de su esposa. Enrique pausó el vídeo a la mitad. La pantalla se congeló en su sonrisa. Al otro lado de la sala, Leo estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra mullida, rodeado de un mar de piezas de Lego. Estaba construyendo algo, una torre quizás o un muro, pero no prestaba atención a sus manos. Su expresión era distante, su cuerpo quieto, como si estuviera atrapado dentro de algo que solo él podía ver. Enrique lo observó unos segundos más, luego dejó la tablet a un lado. Campeón!, dijo en voz baja. ¿Puedo sentarme contigo? Leo no levantó la vista. Un bloque rojo se deslizó de sus dedos. Aún así, Enrique se sentó a su lado, con las rodillas rígidas. «Ese se ve chulo. ¿Qué estás construyendo?» Ninguna respuesta, ni siquiera un encogimiento de hombros. Enrique tomó una pieza amarilla y la sostuvo frente a él. «¿Quieres esta?» Leo la tomó en silencio, sus pequeños dedos rozando los de Enrique por un segundo antes de volver al trabajo. Enrique soltó un suspiro lento. Luego, tras una pausa, «Papá sigue aquí, hijo», susurró, dejando escapar esas palabras de otra vida. «Di una palabra, la que sea. No me importa cuál, nada». Unos pasos se acercaban por el pasillo. Clara, su asistente, apareció en el marco de la puerta, vestido formal, gafas de montura oscura, sosteniendo su propia tablet. «Puedo reprogramar la llamada con los inversores», dijo en voz baja. «Si necesitas más tiempo». Enrique no se movió. «Se quejarán. Siempre se quejan», respondió Clara. Luego dudó. «¿Sabes? Hay un centro de retiro familiar en Cantabria, terapia en la naturaleza, caballos, senderos, ese tipo de cosas. Ya hicimos terapia». «Lo sé», su voz se suavizó. «Pero quizá Leo necesita un sitio nuevo, uno donde aún no haya aprendido a guardar silencio». Enrique miró a Leo de nuevo. «Tal vez». Clara se acercó un poco más y bajó la voz. «Solo digo, este silencio en casa no está ayudando a ninguno de los dos». Fuera, tras los ventanales altos, comenzó a nevar. Copos ligeros, secos, flotaban frente al cristal, que nunca conocía el vaho. Enrique se levantó despacio. «¿Puedes mover la llamada para la semana que viene?» Clara asintió. «Les diré que es una baja familiar». Se fue sin añadir nada más. Enrique caminó hasta la chimenea, eléctrica, controlada por una app que nunca había usado. Sobre la repisa, enmarcada, estaba una foto de Julia, riendo a mitad de carcajada, la cabeza echada hacia atrás. Había tomado esa foto en la cocina, con restos de masa de tortitas en su mejilla. Tocó el borde del marco con el pulgar. Detrás de él, Leo encajó otra pieza. Enrique se giró. ¿Quieres ayudarme a escoger la cena esta noche?» Leo se detuvo. Enrique volvió a agacharse a su lado. «Podemos cocinar algo, como antes, tú eliges». «Vamos a comprarlo juntos». Leo parpadeó despacio, pero no negó con la cabeza. «Pensaba en espaguetis», dijo Enrique tanteando. «O queso a la plancha con crema de tomate». Siguió el silencio, pero Leo dejó su bloque y levantó la mirada, solo un instante. Enrique lo captó. Esa mirada, solo una, pero lo decía todo. «Tú y yo», dijo con suavidad, «solo nosotros». Desde el patio interior, algo captó su atención. El jardinero, Baltasar, podaba los setos. Leo solía seguirlo por todo el jardín, en los días en que todavía reía con las abejas y las llamaba perros con alas. Enrique volvió a mirar a Leo, que también observaba a Baltasar. El niño no sonreía, pero tampoco apartó la vista. Más tarde, mientras Enrique recogía su abrigo y las llaves, Clara reapareció en la puerta. «¿A dónde lo llevas?» «Al supermercado», dijo simplemente. «Él va a elegir la cena». Clara lo miró durante un segundo largo. «Estás haciendo lo correcto». Enrique asintió con una mano ya en el botón del ascensor. «Solo quiero que recuerde cómo era el hogar antes de que se volviera tan malditamente silencioso». El ascensor emitió un sonido suave,
Leo entró a su lado, sus pequeños dedos rozando el borde del abrigo de Enrique. No volvieron a hablar hasta que las puertas se cerraron. Entonces Enrique miró hacia abajo, a su hijo, y dijo en voz baja: «Quizá esta noche cocinemos. Quizá mañana encontremos algo mejor». Y esta vez, aunque Leo no dijo ni una palabra, no soltó el abrigo de su padre tampoco. Últimas horas de la tarde, con la niebla pegada a los bordes de los parabrisas, una llovizna fina flotaba en el aire como un suspiro atrapado a medias. El cielo se cernía bajo, apagando los letreros de las tiendas y alargando los faros de los coches en trazos húmedos y brillantes. Frente a las puertas automáticas de un supermercado de barrio en Sevilla, dos figuras pequeñas se encogían bajo un abrigo raído. Isabel cambiaba el peso de un pie al otro, tratando de mantener a Clara firme en sus brazos. La piel de la niña ardía contra su hombro, su aliento húmedo rozando la clavícula de Isabel. Apoyó la mejilla en la frente de su hermana y susurró: «Érase una vez», dijo en voz baja, «una casita hecha de cedro y cielo». Tenía ventanas redondas y una chimenea roja, y podía moverse, con unas patitas que nadie podía ver. Clara se agitó apenas, su voz como un soplo. «Tenía puerta, una sola», dijo Isabel, «pero solo se abría cuando alguien decía la palabra correcta, una palabra que significara seguro». Desde donde estaba, cerca del aparcamiento de los carritos, Leo las vio. No supo qué le hizo detenerse. Tal vez era la forma en que la niña mayor acunaba a la pequeña, su voz tan baja que apenas se oía. O quizá fue algo en la forma de sus brazos, firmes, decididos, como si hubiera construido un refugio con su propio cuerpo. O tal vez fue la palabra seguro. Isabel no lo notó al principio. Estaba concentrada en Clara, en mantenerla erguida, en el rubor rojizo que comenzaba a extenderse por sus mejillas. Detrás de ellas, un hombre con chaleco de seguridad azul marino se acercó, el ceño fruncido. Dijo el hombre con voz áspera pero no hostil. «No podéis estar aquí, justo en las puertas». «No estamos dentro», respondió Isabel con rapidez. «No hacemos nada malo». «Lo sé», dijo él mirando a los clientes que pasaban. «Pero la gente se queja y no es bueno para el negocio». Isabel tragó saliva. «Mi hermana está enferma, no pedimos nada». El hombre, Marcos decía su placa, vaciló. Bajó la mano de la radio que tenía en el cinturón. «Os doy 5 minutos», dijo. «Luego tendréis que marcharos». Ella asintió. «Gracias». Leo se acercó un poco más, no entendía del todo lo que sentía. Algo cálido y hueco en el pecho, como cuando miraba una foto de su madre y no lograba recordar el sonido de su risa. Entonces la niña se giró y lo vio, solo un chico con un impermeable amarillo. Mirándola, Clara gimió. «Aquí hay mucho ruido». «Lo sé», murmuró Isabel. «Pronto nos iremos». Leo dio otro paso adelante. La lluvia le salpicaba las mejillas, aunque parecía no notarlo. Entonces, sin pensarlo, extendió la mano y tocó la muñeca de Isabel. Ella alzó la cabeza de golpe, y fue entonces cuando lo dijo. «Seguro». El sonido quebró el aire como la primera nota de una canción olvidada. Isabel se congeló, Marcos se quedó mirando, y desde detrás, Enrique Martín dejó caer su teléfono. Acababa de salir del supermercado, con la compra en una mano y el móvil en la otra. Clara, su asistente, hablaba sobre un informe del consejo cuando escuchó la voz de su hijo. Se movió rápido. «¿Leo?», dijo, soltando la bolsa. Las manzanas rodaron sobre el asfalto mojado. «¡Leo!». Leo se volvió, pero no soltó la muñeca de Isabel. Enrique se agachó junto a él, con la respiración entrecortada, atónito. «Leo», repitió, más suave esta vez. «¿Qué dijiste?». El niño no respondió, pero apretó un poco más la mano de Isabel. Enrique alzó la vista hacia ella. Estaba pálida y delgada, con barro en las mangas y zapatos demasiado pequeños para el frío. Sus brazos temblaban, pero no de miedo, solo por haber sostenido demasiado tiempo a su hermana. La voz de Enrique fue suave, pero llena de urgencia. «Señorita, lo siento, pero...». «¿Qué ha hecho?». «No hice nada», dijo Isabel. «Él solo...». Se nos acercó, miró a Leo, que ahora extendía la mano hacia Clara, con el ceño fruncido como si algo le preocupara.
Marcos dio un paso atrás. Ese chaval no había dicho una palabra en meses. Viene aquí todo el tiempo. Nunca habla. Solo sigue a ese hombre. Enrique se pasó la mano por la cara, de repente inseguro de todo. Isabel dudó, luego dijo: «Está enferma. Mi hermana. Solo trataba de darle algo de calor». Enrique miró a Clara, ahora lánguida en los brazos de su hermana. «Necesita ayuda». «Lo sé». Se puso de pie lentamente. «Me llamo Enrique Martín. Él es mi hijo, Leo. No habla o no hablaba». Isabel asintió, sin saber qué decir. Enrique se inclinó ligeramente, ajustando su abrigo alrededor de las piernas de Clara. «¿Cómo os llamáis?», preguntó con suavidad. Isabel dudó, luego, con claridad: «Soy Isabel. Ella es mi hermana, Clara». Él asintió. «Isabel, Clara», y luego, más suave: «¿Puedo preguntar por qué estabais ahí sentadas? ¿Tan solas?». Isabel bajó la mirada, apretando la botella de agua que Marcos les había dado antes. «Nuestra madre se puso enferma, muy enferma, y no lo logró. Su voz no se rompió, pero algo en su mandíbula sí. Nos llevaron a un sitio con muchos otros niños, pero iban a llevarse a Clara a otro lugar, lejos. Así que nos fuimos». A Enrique le dolía el pecho. Miró a las dos niñas, luego a Leo, que no había soltado la manga de Isabel desde que llegaron. «¿Y ahora?». Isabel lo miró a los ojos. «Ahora no tenemos a dónde ir. Tengo coche, un sitio cerca. No tenéis que quedaros», añadió rápido, al ver cómo se tensaba. «Pero ella no debería estar aquí». «¿No así?». «No le conozco», dijo Isabel. «Lo sé», respondió Enrique, «pero quizá eso no importe ahora». Isabel miró a Clara, a su cara enrojecida y el cabello húmedo. Luego miró a Leo, que aún sujetaba su muñeca. «Está bien», dijo en voz baja, «pero solo por un rato». Enrique asintió. «Solo unos días, para ayudar. Eso es todo». Se agachó a recoger su bolsa, quitando la lluvia de las manzanas. Leo soltó la mano de Isabel y agarró el abrigo de Enrique, de nuevo en silencio, pero presente. Marcos le dio a Isabel un paquete de pañuelos antes de que se fueran. «Que no os mojéis más, ¿vale?», murmuró. «Tú también, pequeña». Cruzaron juntos el aparcamiento. No eran una familia, aún no. Solo 4 personas, unidas por una sola palabra que había abierto algo que ninguno de ellos sabía que todavía tenía: esperanza. Anochecer. La primera nevada susurraba contra los ventanales altos. Las luces de Madrid brillaban abajo como estrellas congeladas. El camino de entrada estaba en silencio. El coche negro y elegante se detuvo bajo el porche con un leve zumbido. La puerta principal se abrió con un suspiro suave, dejando que el calor se derramara hacia la oscuridad de diciembre. Isabel fue la primera en entrar, Clara envuelta en sus brazos, sus botas dejando un rastro tenue de nieve derretida sobre el mármol. El recibidor era demasiado grande, demasiado brillante, demasiado limpio. Clara giró el rostro y lo escondió en el cuello de Isabel. «No me gusta», murmuró. «Brilla demasiado». Isabel bajó la voz. «Es solo una casa, Clarita». «No», susurró Clara. «Nos está mirando». Un pasillo se abría a la derecha, largo, con luces empotradas, paredes tan blancas que parecían páginas en blanco. Isabel dio unos pasos y no oyó nada bajo sus zapatos, ni un crujido, ni un eco. No parecía real. Giró un poco y susurró: «¿Lo oyes? Nadie nos grita aquí». Clara la miró parpadeando. «¿De verdad?». Isabel asintió. «¿De verdad?». La voz de Enrique sonó desde atrás. «Hay una habitación de invitados por aquí. El médico vendrá por la mañana a verla». Isabel se giró, sin contestar, solo abrazando a Clara más fuerte. Leo estaba de pie en la entrada, aún con su abrigo amarillo, observándola. Su mirada no era tímida, era tranquila, deliberada, como si intentara entender algo sin necesidad de palabras. Siguieron a Enrique por el salón. Todo era en escala de grises, grises suaves, blanco, cristal. Una chimenea parpadeaba pero no crepitaba. El calor parecía diseñado, no vivido. Claudia estaba de pie, cerca de las escaleras, los brazos cruzados. No había dicho nada desde que llegaron. Ahora sí. «Enrique», dijo con voz baja pero firme, «¿puedo hablar contigo?». Él dudó, luego miró a Isabel. «Un minuto». Claudia lo llevó hacia la cocina. Isabel se sentó al borde de un sofá bajo,
Clara aún acurrucada en sus brazos, ya cayendo en un sueño febril. Leo se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, un bloc de dibujo a su lado. Metió la mano en una caja de lápices de colores y comenzó a dibujar, en silencio, con cuidado. Después de unos minutos, empujó el bloc hacia Isabel. Era una casa, pequeña, con humo saliendo en espiral por la chimenea. Dos figuras estaban fuera, una más alta, otra sujetando un osito. En la ventana, una tercera figura miraba. «¿Soy yo?», preguntó Isabel en voz baja. Leo asintió. «¿Y ella?», señaló al osito. Volvió a asentir. Ella lo miró atentamente. «¿Dibujas mucho?». Leo no respondió, pero tomó un lápiz rojo y añadió algo nuevo. Una puerta con un corazón dibujado. Isabel sonrió, apenas. «¿Le gustará?». «Gracias». Desde la cocina, las voces se colaban, apagadas, tensas. «Es una niña, Claudia», decía Enrique, «con una hermana enferma. No podía dejarlas allí». El tono de Claudia fue más cortante. «¿Y si esa historia no es cierta? No las conoces, Enrique, no la conoces a ella». Sé que Leo habló. Claudia hizo una pausa. Luego, ¿y eso justifica dejar que dos desconocidas se queden en tu casa? Enrique no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue baja. Ella le tomó la mano, Claudia, y él dijo una palabra. Eso es más de lo que ha dicho en un año. Un silencio más largo. Luego, Claudia salió, compuesta pero fría. Le lanzó a Isabel una mirada que cortaba. «La cena está en la nevera si la quieres», le dijo a Enrique con tono plano. Y se marchó. Sofía, la ama de llaves, apareció desde el pasillo, sosteniendo 2 tazas de leche caliente. Miró a Isabel y a Clara, luego a Leo en el suelo, y no dijo nada. Solo dejó las tazas sobre la mesa, junto con una mantita doblada. Le dio un leve asentimiento a Isabel. «Si se despierta tosiendo, hay jarabe en el armario de arriba. Segunda balda». «Gracias», murmuró Isabel. Sofía vaciló en la puerta, luego añadió, en voz baja, «No todos los que pasan por aquí se quedan, pero espero que vosotras sí». Cuando el pasillo se vació, Enrique regresó. Clara se movió, los ojos entrecerrados. Lo miró con esa mirada soñadora que solo tienen los niños medio enfermos y dijo, «Tito, ¿eres nuestro nuevo papá?». Enrique se quedó helado. El rostro de Isabel se volvió carmesí. «Lo siento», dijo enseguida. Está confundida, no quiso decir eso, pero Enrique levantó la mano. «Está bien». Se arrodilló junto al sofá, mirando a Clara, luego a Isabel. «Sé que esto es extraño», dijo con suavidad. «No estoy pidiéndoos que confiéis en mí, pero me gustaría que os quedéis, hasta que ella mejore». Isabel miró a su hermana, luego a Leo, que aún dibujaba, tranquilo. «¿Solo hasta que mejore?». Enrique asintió. «Eso es todo lo que pido». Isabel tragó saliva con fuerza. «Vale», dijo. Más tarde, cuando la casa se aquietó y Clara por fin dormía de verdad, Isabel abrió la puerta y encontró algo esperándola fuera. 2 pares de zapatillas pequeñas, unas rosas, otras azules, colocadas con cuidado junto a sus zapatos gastados. Se quedó allí un momento. Luego las recogió y cerró la puerta sin hacer ruido. El sol de la mañana secaba el rocío de las sillas del jardín. El patio trasero se extendía amplio y despejado, escondido detrás de los muros acristalados del chalet. Los arbustos estaban recortados en suaves curvas y un sendero de piedra cruzaba el césped como un camino secreto de parque. El frío había cedido por ese día y el aire se sentía amable por primera vez en mucho tiempo. Isabel estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una manta de picnic cerca del seto, con Clara acurrucada a su lado y Leo lo suficientemente apartado para parecer distante, aunque no dejaba de escuchar. Lápices de colores estaban esparcidos entre ellos. Sofía había traído una bandeja con rodajas de naranja y tostadas con canela, que ahora reposaban medio olvidadas al borde de la manta. «A ver», empezó Isabel abriendo el pequeño cuaderno de cuentos que ella misma había empezado a dibujar. «¿Quién recuerda de qué estaba hecha la casa?». «De caramelos», gritó Clara agitando las manos. «Y con ventanas de gominolas». Leo sonrió levemente y alcanzó el lápiz rosa. «Y un tejado de chocolate», añadió Isabel. «Pero no demasiado,
¿O se derrite cuando sale el sol? Se rieron. Clara se inclinó sobre su bloc de dibujo y empezó a trazar algo redondo y serpenteante. «Esta es la bañera de judías de goma», explicó con orgullo. «Huele a fresas». «Ojalá fuera de verdad», murmuró un instante después. «Me comería toda la cocina». Desde el porche, Claudia se mantenía de pie junto a la puerta corredera, observando. Enrique se había unido a ella hacía unos minutos, con una taza de café en la mano. Claudia lo miró de reojo. Se han encariñado rápido. Solo está contando un cuento. Está riéndose, dijo Claudia. Leo, míralo. Esa niña ha captado más su atención que cualquier terapeuta que hayas contratado. Enrique no respondió. La voz de Claudia bajó. ¿No crees que esto es peligroso? No, respondió Enrique en voz baja. Creo que es distinto. Eso no es lo mismo. Él no discutió. En el césped, Leo había tomado el dibujo de Clara y estaba coloreando su bañera de gominolas con trazos cuidadosos y serios. Clara frunció los labios, pero no lo detuvo. «Oye», se quejó, «es mío». Él se detuvo. Isabel se inclinó hacia él. «¿Estás bien, Leo?», parpadeó. Luego le tendió el lápiz rosa a Clara. Ella lo tomó y sonrió como si le hubieran regalado un ramo de flores. «No estás mal para ser chico», declaró. Isabel soltó una risita. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo suavemente a Leo. «Gracias por compartir». Leo volvió a mirar hacia abajo, pero esta vez había algo firme en sus hombros, algo tranquilo y orgulloso. Más tarde, cuando el sol subió un poco más, Isabel se levantó y se estiró. Sus mangas se subieron, revelando unos hematomas tenues de haber llevado a Clara durante tanto tiempo en el frío. Cruzó una mirada con Enrique desde el porche. Él se dio cuenta, pero no dijo nada. En cambio, bajó los escalones. «Estaba pensando en preparar la comida», dijo. «¿Alguna idea?» «Sándwich de queso fundido», dijo Clara alegremente. «Con gominolas», añadió Isabel, y todos gimieron en coro. Enrique soltó una carcajada. «Sin gominolas, pero sándwich de queso sí puedo hacerlo». «¿Tienes miedo de estar solo?», preguntó Clara de repente, sin previo aviso. Enrique se detuvo, la miró hacia abajo. «A veces», respondió, «pero hoy no». Claudia giró bruscamente sobre sus talones y desapareció dentro de la casa. En la cocina, Sofía estaba apilando platos cuando Claudia entró con los brazos cruzados. No está pensando con claridad. Sofía no levantó la vista. ¿Te refieres a que está sintiendo algo por primera vez en meses? Esto es una locura. Esa niña, ella es... Claudia se detuvo. Es lista, sabe cómo ser lo que él necesita. Sofía secó una taza lentamente. O quizás solo sea buena. Claudia negó con la cabeza. Parece que quieres que se queden. Sofía por fin la miró. Quiero que él recuerde que tiene un corazón. Esa tarde, Isabel se sentó al sol, acariciando hojas de hierba entre sus dedos. El aire olía a hierbas recién cortadas y lluvia lejana. Leo se sentó a su lado, con su cuaderno en el regazo. No dijo nada, pero dibujó. Ella echó un vistazo. 4 figuras de palitos cogidas de la mano. Una más alta, una con coletas, una con un osito, una con una barba mal dibujada. Sombreó un tejado encima. Luego escribió una palabra, torcida, temblorosa, pero clara: familia. Leo se levantó, caminó hacia el porche, donde Enrique leía el periódico. Colocó el dibujo en el regazo de Enrique, luego se sentó junto a él en silencio. Enrique lo miró un buen rato. Luego dobló el papel con cuidado y lo metió en el bolsillo interior de su chaqueta como si fuera de cristal. No dijo gracias, solo extendió la mano y la apoyó suavemente sobre el hombro de Leo, y Leo no se apartó. Últimas horas de la tarde, los bordes del jardín se difuminaban en una luz dorada. El sol descendía abajo, proyectando largas sombras sobre el extenso césped. Los insectos zumbaban perezosamente cerca de los setos, y el aire traía el suave aroma de tierra caliente y lavanda marchita. La quietud era dulce, casi hipnótica. Isabel yacía boca arriba sobre la manta, una mano detrás de la cabeza, la otra extendida hacia el cielo como si intentara trazar algo en el aire. A su lado, Clara se reía, rodando sobre un parche de tréboles, con su osito en una mano y una corona de hojas torcida sobre la cabeza.
Leo estaba cerca, apilando piedras lisas una sobre otra, los ojos entrecerrados de concentración. Enrique los observaba desde un banco del jardín, un libro abierto pero sin leer sobre su regazo. Escuchó la risa suave de Clara, seguida de una palabra, tranquila pero clara. «Dulce», dijo Leo. Isabel se incorporó al instante con los ojos abiertos. «¿Qué?». Leo parpadeó como si se sorprendiera a sí mismo. «Dijiste dulce». Se encogió de hombros, pero en sus labios flotaba la sombra de una sonrisa. Enrique se levantó y dio un paso hacia ellos. «Es su segunda palabra», murmuró, y el tono de su voz hizo que Sofía, que pasaba con una bandeja de té, se detuviera a medio paso. «Eso es un avance», dijo ella en voz baja, sonriendo, pero en ese momento Clara se incorporó de golpe, con la cabeza ladeada. «¿Lo oíste?», preguntó con los ojos brillantes. «¿Oír qué?», preguntó Isabel, aún medio distraída por la magia de la palabra de Leo. «Un gatito», susurró Clara con el acento suave de la voz de su madre. «Un gatito». Antes de que Isabel pudiera reaccionar, Clara ya se había levantado y corría hacia el seto del fondo, persiguiendo un sonido que solo ella parecía oír. «Espera, Clara, no vayas tan lejos». La pequeña ya iba por la mitad del césped. Isabel se puso de pie como pudo, con el pánico subiéndole como electricidad por el pecho. Su voz se quebró. «¡Clara!». Claudia, que justo había salido al porche, captó la atención al instante. «¿Qué ha pasado?». Salió corriendo. Yo la estaba mirando y de repente... Claudia frunció el ceño. «¿Dónde?». Dijo que escuchó un gato. «¡Clara!». Enrique ya se movía, cruzando el césped a zancadas. «Yo miraré en el seto del este». «Claudia, ¿puedes revisar cerca del cenador?». «Buscaré por la valla», gritó Sofía desde el porche, ya colocándose los guantes. Leo se quedó inmóvil junto a Isabel, sin saber qué hacer. Ella se giró hacia él. «Quédate aquí, ¿vale?», susurró. «No te muevas». Él asintió. Y entonces ella echó a correr. Los arbustos le arañaban los brazos, la piel desnuda escocía al rozar las ramas bajas mientras se abría paso por los senderos del borde del jardín. Respiraba con dificultad y odiaba el sonido, odiaba cómo le dolía el pecho y cómo giraba el mundo. «¡Clara!», gritó. «¡Clara, contéstame!». Silencio. Luego, débilmente, un sollozo entrecortado. Isabel giró bruscamente, abriéndose paso entre una maraña de hiedra hasta llegar al gran cedro junto al muro del rincón. Sus raíces sobresalían ligeramente del suelo, creando un pequeño hueco en la base. Allí, acurrucada, con las rodillas pegadas al pecho, estaba Clara. Su osito apretado contra el pecho, la corona de hojas arrugada en el regazo, las mejillas rojas, los ojos abiertos de par en par. «No quería», lloriqueó Clara, «solo quería ver». Isabel cayó de rodillas, la abrazó antes de que la niña pudiera terminar la frase. Todo su cuerpo temblaba. «No lo hagas más», dijo con la voz rota. No vuelvas a correr así, ¿vale?». «Lo siento», susurró Clara. «Me perdí». Isabel la abrazó más fuerte. «Eres mía», susurró, rompiéndosele la voz. «Emlakua Emma». No había llorado desde el hospital, ni en el albergue, ni siquiera cuando escaparon, pero ahora las lágrimas vinieron con fuerza, calientes y llenas de rabia, resbalando por el pelo de Clara mientras la mecía suavemente. Enrique apareció un momento después, avanzando con cuidado entre los arbustos bajos. Al verlas, se detuvo, luego se arrodilló junto a Isabel. Ella no lo miró, pero no se apartó cuando él le puso una mano firme y tranquila sobre el hombro. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja. «La encontraste». «No la estaba vigilando», susurró Isabel. «Sí lo hacías», dijo él. «Solo miraste hacia otro lado un segundo. Eso es todo lo que hace falta. Y la encontraste. Eso importa». Se quedaron allí un rato, 3 cuerpos respirando, anclados en el silencio.
Al volver a la casa, la mano de Clara no se separó de la de Isabel. Claudia las observó desde la puerta con los brazos cruzados y la boca apretada, pero su mirada se detuvo un segundo más de lo habitual en el rostro manchado de lágrimas de Isabel. Sofía las recibió en la escalera con una manta caliente y una taza de té de menta. ¿No había gatito?, preguntó a Clara con dulzura. Clara negó con la cabeza. Solo viento que maullaba. Sofía sonrió. Eso pasa a veces. Más tarde esa noche, cuando la casa ya se había calmado, Enrique pasó frente a la habitación de Isabel y vio que la luz seguía encendida bajo la puerta. Tocó suavemente. ¿Estás bien? Isabel levantó la vista desde donde estaba sentada junto a la cama de Clara, acariciándole el pelo. No la protegí. Enrique entró. Está dormida. Eso significa que sí lo hiciste. Isabel no respondió. Así que él dijo, una vez más, firme pero tranquilo: lo hiciste bien, Isabel, muy bien. Y esta vez ella asintió. Solo una vez, pero fue suficiente. La casa descansaba en la quietud, sus rincones impregnados de silencio a medianoche. Solo el zumbido leve del frigorífico y el suave tic-tac del reloj de péndulo rompían la calma. Las luces de la cocina proyectaban un resplandor pálido sobre las encimeras de granito y los electrodomésticos de acero reluciente. Afuera, el viento empujaba suavemente los árboles como si no quisiera despertar a nadie. Claudia estaba de pie junto a la isla de cocina, los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Enrique se apoyaba en la encimera con una taza de café en la mano, intacta, la corbata floja, las mangas remangadas, el desgaste del día grabado en las líneas de su rostro. Claudia rompió el silencio primero. «Tenemos que hablar de esto, Enrique». «Lo imaginaba», respondió él. Ella señaló hacia el pasillo, su voz baja pero tensa. «Esto ya no es solo compasión, las estás manteniendo aquí, durmiendo bajo tu techo». Enrique no se movió. Clara aún se está recuperando y Isabel... Claudia lo interrumpió. Isabel es lista, sabía exactamente cómo ganarse a Leo. ¿Crees que eso fue solo una coincidencia? La mandíbula de Enrique se tensó. Ella no hizo nada. Él eligió hablar. ¿Y la niña? ¿Qué tiene? ¿8 años? La voz de Claudia se volvió más cortante. ¿Sabes de dónde vienen? ¿Lo que han visto? No tienen papeles. Están emocionalmente inestables. Enrique alzó la mirada, firme. Son niñas. Claudia no se inmutó. Exacto, y no son tus hijas. Desde el marco de la puerta, Isabel se congeló. No había querido escuchar. Solo había bajado por un poco de agua, caminando descalza junto a la escalera, con los brazos cruzados sobre el pecho para darse calor. Pero entonces oyó su nombre y el de Clara. Retrocedió un poco, lo justo para quedarse a la sombra del pasillo. La voz de Claudia se había suavizado, pero no había perdido su filo. Tienes una responsabilidad con Leo. Está empezando a abrirse. Y tú traes a 2 desconocidas. ¿Y ahora qué? ¿Quieres adoptarlas? ¿Ser su salvador? Enrique se frotó la frente. No sé lo que quiero. Solo sé que no quiero que vuelvan a la calle. ¿Entonces qué? ¿Criarlas? ¿Enseñarles a encajar en esta vida? La voz de Claudia se quebró ligeramente. No puedes arreglar la pérdida, Enrique, ni llenando la casa con más niños. Hubo una larga pausa. El frigorífico hizo un leve chasquido. Claudia metió la mano en su bolso y deslizó una carpeta sobre la encimera. Hablé con el albergue esta mañana. Servicios sociales ya tienen un lugar preparado. Camas calientes, documentación limpia, tutores apropiados. Enrique no tocó la carpeta. Ni siquiera la has mirado, dijo ella. No lo necesito. Claudia soltó un suspiro tenso. Estoy intentando protegerte, y yo estoy intentando hacer lo correcto, respondió él en voz baja. En ese momento Sofía entró en la cocina con 2 tazas de té en las manos. Sus pasos eran suaves pero decididos. Los 2 estáis olvidando algo, dijo, colocando las tazas sobre la mesa. No son expedientes ni cargas, son niñas. Claudia se giró. Esto no va de compadecerse. No, interrumpió Sofía, tranquila pero firme. Pero quizá se trate de recordar lo que significa ser visto,
porque esa niña, la que no te inspira confianza, ella mira a Leo como si fuera más que su silencio, y la pequeña llama a este lugar nuestra habitación cuando nadie la escucha. Claudia no respondió, sus ojos se entrecerraron, pero sus labios formaron una línea recta. Sofía añadió con suavidad, no tienes que quererlas, pero tampoco tienes que ser cruel. Claudia salió después de eso, no dio un portazo, solo desapareció por el pasillo sin decir nada más. Isabel se quedó en la oscuridad, el corazón latiéndole con fuerza. No había querido espiar, pero ahora lo sabía. No se suponía que debieran quedarse, eran una carga, un riesgo, un expediente en una carpeta. Se dio la vuelta, caminó en silencio de regreso a su habitación. Clara seguía dormida, acurrucada bajo la manta que Sofía había dejado cuidadosamente sobre ella. Las zapatillas rosas estaban a los pies de la cama. Isabel se agachó junto a la mesilla de noche y sacó la pequeña bolsa de tela que Sofía le había dado para su ropa. Con cuidado, sin hacer ruido, comenzó a doblar camiseta, jersey, calcetines. Agarró el osito de Clara y lo colocó arriba del todo. Leo apareció en la puerta, no dijo nada, solo estaba allí, en pijama, con el lápiz rosa que Isabel le había regalado 2 días antes. Ella le sostuvo la mirada. No estoy enfadada, dijo casi en un susurro, pero no pertenecemos aquí, no de verdad. Leo dio un paso adelante y le tendió el lápiz. Ella dudó, luego lo tomó cerrando su mano sobre la de él. Gracias, murmuró. Él no sonrió, pero tampoco apartó la vista. Clara se removió mientras Isabel le abrochaba el abrigo. ¿Ya es de día?, preguntó con voz soñolienta. No, susurró Isabel, pero tenemos que irnos. En silencio, sí, Clara se frotó los ojos, pero nuestra habitación... La voz de Isabel se quebró. Lo era, pero ya no lo es. Le ayudó a ponerse los zapatos, le subió la cremallera del abrigo que Enrique le había dado. Bajaron las escaleras de puntillas. Isabel comprobó la puerta, sin llave. La luz de seguridad parpadeaba suavemente, sin emitir sonido. Afuera, el frío las golpeó como una mano en el pecho. Isabel rodeó con el brazo a Clara subiéndole la capucha. Caminaron por la entrada, más allá de los setos recortados y los árboles dormidos. Clara aferraba con fuerza su osito. Dentro la casa seguía durmiendo. Enrique subió no mucho después, con una manta extra en los brazos. Llegó hasta la puerta de Isabel. Llamó suavemente con los nudillos. No hubo respuesta. Giró el pomo solo un poco. La habitación estaba a oscuras, las camas vacías. Sobre la almohada de Clara, el osito. En la mesilla de noche de Isabel, el lápiz rosa. Y nada más. Medianoche. El viento corría por las calles como si buscara algo. El parque se veía distinto ahora. Los árboles, desnudos, se alzaban contra un cielo amoratado, y el suelo estaba cubierto por una fina capa de nieve. Las farolas parpadeaban con una luz cansada, proyectando largas sombras sobre los bancos vacíos. Isabel estaba acurrucada bajo uno de ellos, las rodillas contra el pecho, los brazos rodeando a Clara. Le había dado su abrigo, la mantenía cerca, le susurraba nanas antiguas al oído, aunque sus propios labios ya estaban entumecidos por el frío. La tos de Clara había empeorado, llegaba por oleadas, profunda, áspera, dolorosa. «No me gusta esto», murmuró Clara. «No me gusta este lugar». «Lo sé», susurró Isabel, apartándole el pelo húmedo de la cara. «Lo siento. Quiero ir a casa». Isabel se quedó inmóvil. Miró a través del parque, hacia el columpio vacío y las sombras que se estiraban hasta la calle. No sabía qué responder. «¿Dónde está casa, Clarita?» Su voz se quebró. «¿Dónde está?» Clara no respondió, solo se acurrucó más. Más temprano habían intentado volver al banco cerca del antiguo albergue, donde la luz solía quedarse encendida hasta tarde y a veces alguien dejaba bocadillos. Pero esa noche no había nada, solo una bolsa de plástico que revoloteaba junto a un cubo de basura y un grupo de adolescentes merodeando por el parque. Isabel había alejado a Clara, apretándola contra sí con cada paso. Ahora
Sus manos temblaban por el frío y por algo más profundo, tal vez vergüenza o duelo. Había pensado que hacía lo correcto, que irse en silencio las protegería, pero no fue así. Al otro lado de la ciudad, Enrique conducía. Se había despertado con la habitación vacía y el sonido del viento golpeando las ventanas. No necesitó revisar toda la casa, lo supo, simplemente lo supo. Ahora sus nudillos estaban blancos sobre el volante, los ojos escaneando cada calle, cada callejón, cada sombra que pudiera ocultar a dos niñas pequeñas. Leo iba en silencio en el asiento del copiloto. No había dicho una palabra desde que Enrique lo despertó suavemente y le dijo: «Se han ido». Pero ahora, al pasar bajo la luz anaranjada de una vieja farola, Leo se inclinó hacia adelante de golpe y señaló. «Ahí», dijo. Enrique pisó el freno. Los neumáticos resbalaron ligeramente sobre el hielo. Delante, dos figuras acurrucadas en un banco. Una pequeña, encogida, la otra apenas mayor, sujetándola como si pudiera detener el frío con pura voluntad. Enrique ya estaba fuera del coche. Isabel oyó el crujido de pasos sobre la nieve. Alzó la vista, los ojos borrosos, el corazón encogido. Leo corría hacia ella. No dudó, no se detuvo. La abrazó de golpe, casi haciéndola caer, rodeándola con sus brazos pequeños como si hubiera estado esperando toda su vida para hacerlo. «Volvamos a casa», dijo. Solo 2 palabras, pero Isabel oyó en ellas todo lo que necesitaba. Detrás de él, Enrique se agachó a su lado, el aliento visible en el aire helado. «Dios mío», murmuró, «estáis congeladas». Isabel no respondió, no sabía si podía. Enrique levantó a Clara con cuidado. Ella gimió débilmente, pero no se resistió. Su piel ardía por la fiebre. «Nos la llevamos a casa», dijo con firmeza. «Ella necesita...» empezó Isabel. «Lo sé, me encargaré». Ella dudó. «Usted oyó lo que dijo», susurró. «Claudia, sobre nosotras». Enrique la miró. De verdad la miró. «Sí, lo oí», respondió. «Y también sé lo que digo ahora. Os lleváis a casa». Leo le tiró de la manga. Isabel bajó la vista y lo vio ofreciéndole el lápiz rosa. De algún modo lo había traído. Ella lo tomó con dedos temblorosos, cerrando su mano sobre la de él. De vuelta en casa, Sofía ya había encendido las luces y preparado un baño caliente. No dijo nada cuando Enrique entró cargando a Clara. Solo asintió una vez y se puso en marcha. Claudia estaba de pie en el pasillo, en silencio. Observó a Isabel entrar, la cara enrojecida, las manos rojas y ásperas. Sus miradas se cruzaron. Claudia no dijo nada. Isabel no apartó la suya. Esa noche, después de que Clara estuviera arropada en una cama tibia, con la fiebre controlada y la tos aliviada por el jarabe, Enrique se sentó junto a Isabel fuera de su habitación. Ella ya se había cambiado de ropa. Sofía le había traído una taza de té. Aún así, se sentaba en el suelo con las piernas cruzadas, la espalda contra la pared, como si no creyera que la suavidad de ese cuarto fuera real. Enrique no dijo nada durante un rato, y luego: «Te fuiste porque pensaste que eras amable». «Me fui porque pensé que no nos queríais». Enrique negó con la cabeza. «Debí hablar contigo antes. Ese fue mi error». Ella bajó la vista a sus manos. «Solo quería mantenernos a salvo». «Lo sé», dijo él. «Pero, Isabel, esta también es tu casa, si tú quieres». Su labio tembló. «¿Y si Claudia no decide eso? Lo decido yo». «¿Y Leo?» Enrique giró la cabeza apenas. Al fondo del pasillo, Leo dormía, una mano bajo la mejilla, la otra aún sujetando el lápiz rosa. «Él ya decidió», dijo en voz baja. Se quedaron en silencio. Afuera, el viento había bajado. Dentro, el calor empezaba a quedarse otra vez. Final de la mañana, el juzgado estaba más tranquilo de lo esperado. La luz del sol se derramaba sobre el suelo embaldosado del vestíbulo del Tribunal de Familia, pálida y fría. Las ventanas eran altas y desnudas, y todo resonaba un poco al moverse: el taconeo, el crujir de papeles, alguien carraspeando en el pasillo. No parecía un lugar donde se formaran nuevas familias. Isabel estaba sentada rígidamente en un banco
justo fuera de la sala, con Clara apoyada en su hombro, las piernas balanceándose. Leo estaba al lado de Enrique, las manos entrelazadas sobre el regazo. No había dicho ni una palabra en toda la mañana. Clara tiró de la manga de Isabel. «¿Esto es como el cole?», susurró. Isabel la miró intentando sonreír. «Más o menos, pero aquí no te ponen notas, solo te preguntan si quieres quedarte». Clara parpadeó, insegura. «¿Y si digo que no?». «No lo dirás», contestó Isabel. «Las dos sabemos dónde queremos estar». En ese momento, una mujer con chaqueta azul marino entró en la sala de espera. Era alta, con ojos amables tras unas gafas de montura plateada. «¿Son ustedes la familia Martín?», preguntó. Enrique se levantó. «Sí, Enrique Martín. Estos son los niños», la mujer asintió. «Soy María López, la tutora legal asignada por el juzgado para representar los intereses de los menores». Se inclinó un poco para mirar a Isabel a los ojos. «He leído todas tus entrevistas, Isabel. Sé que llevas mucho tiempo cuidando de tu hermana. Has hecho un trabajo increíble». Isabel no dijo nada. María se volvió hacia Clara. «Y tú debes de ser Clara». Clara se removió incómoda. «¿Eres la jueza?». «No», sonrió María. «La jueza lleva toga. Yo solo le cuento lo que pienso, y creo que sois muy valientes». Se incorporó de nuevo y miró a Enrique. «Todo está en orden. Los informes de la visita domiciliaria, los certificados médicos, la matrícula escolar, incluso el terapeuta de Leo ha dado su visto bueno». Enrique asintió, aunque su mandíbula seguía tensa. «¿Estás preparado?», preguntó María. Él miró hacia la fila. Isabel, Clara, Leo, y luego volvió a levantar la cabeza. «Sí, lo estamos». Dentro, la sala era más pequeña de lo esperado. Una única jueza se sentaba en lo alto del estrado de madera. Las luces del techo zumbaban débilmente. Claudia estaba en la última fila, la espalda recta, los brazos cruzados con suavidad, pero estaba allí. La jueza repasó los papeles que tenía frente a ella y luego miró por encima de las gafas. «Señor Martín», empezó, «usted está solicitando la custodia adoptiva plena de 2 menores, Isabel y Clara Pérez, de 8 y 5 años. No tienen vínculo biológico ni legal con usted. Es viudo y tiene un hijo biológico de 6 años. ¿Es correcto?». «Sí, señoría». El tono de la jueza se mantenía neutral, formal. «¿Y comprende lo que implica la custodia adoptiva plena, que es permanente, con todos los derechos legales y parentales, como si los niños hubieran nacido de usted?». Enrique asintió. «Sí, lo entiendo». La jueza volvió a mirar los documentos. «¿Y es consciente de las responsabilidades psicológicas, emocionales y económicas que conlleva?». «Lo soy», respondió Enrique, luego más bajo. «Lo he pensado más que cualquier otra cosa en mi vida». La jueza se inclinó ligeramente hacia adelante. «Estas niñas no tienen familia conocida, ningún pariente, pero no son suyas por sangre, señor Martín. ¿Está absolutamente seguro?». Enrique giró la cabeza lentamente. Isabel lo observaba. Clara se apoyaba en ella, con su pequeña mano alrededor del pulgar de su hermana. Leo miraba al frente, pálido y quieto. Enrique respiró hondo y habló, con claridad, sin dudar. «Ellas no tienen a nadie más, señoría. Pero yo sí, ya tengo 3 hijos». La sala quedó en silencio por un momento. Entonces Leo se levantó. Avanzó unos pasos con algo apretado en la mano. Un dibujo doblado, el mismo que tenía siempre en su mesita de noche. Llegó hasta Isabel y le tomó la mano. Luego, girándose hacia la jueza, dijo: «Son mis hermanas». Fue la frase más larga que había dicho en 2 años. La jueza parpadeó solo una vez. Luego carraspeó, miró a María. María sonrió. «Como representante legal de los niños, apoyo completamente la solicitud». La jueza asintió lentamente. «Bien», volvió hacia Enrique. «En ese caso no encuentro razón para rechazar la petición. Señor Martín, su solicitud de custodia adoptiva plena queda aprobada». Enrique exhaló, pero no dijo nada. En lugar de eso se levantó, se volvió hacia los niños y abrió los brazos. Isabel no se movió al principio. Entonces Clara corrió, le rodeó la cintura con los brazos, hundiendo la cara en su abrigo. Leo la siguió, aún con la mano de Isabel entre las suyas. Isabel fue la última en acercarse. Cuando llegó, Enrique se arrodilló.
Ella le susurró algo que él no repitió, solo la abrazó más fuerte. Al fondo de la sala, Claudia se levantó despacio, no se acercó. Pero cuando Leo miró en su dirección, ella le sonrió muy levemente y asintió. Al salir, Clara miró hacia las ventanas altas y susurró: ¿Así es como empieza de nuevo? Isabel le apretó la mano. No, dijo. Así es como se siente estar en casa. Ese fin de semana, el jardín trasero de la casa estaba bañado por el sol y lleno de vida. La brisa traía el olor a hierba recién cortada y algo levemente dulce, quizás canela, desde la cocina. La luz del sol se colaba entre las ramas del arce, pintando de dorado suave las losas del patio. Un pájaro piaba desde la valla y todo parecía haber soltado un suspiro. Enrique estaba sentado en un banco del jardín, con un peine en una mano y un tutorial de YouTube pausado en el móvil en la otra. Frente a él, Isabel estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un cojín, los brazos cruzados y una expresión escéptica. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Enrique entornó los ojos hacia la pantalla. ¿Qué tan difícil puede ser una trenza? Últimas palabras famosas, murmuró Isabel. Clara, tumbada cerca con tizas de colores, soltó una risita. Asegúrate de que no te enrede el pelo, Isa. Apunto a algo más elegante, dijo Enrique levantando un mechón con exagerado cuidado. Algo moderadamente desenredado. Isabel puso los ojos en blanco, pero algo se encendió bajo esa mirada, una chispa de diversión, quizás incluso consuelo. Se quedó quieta. Las manos de Enrique tropezaban al principio. Partía el pelo mal, luego se le caía un mechón 2 veces. Pero al cabo de unos minutos la trenza empezó a tomar forma. Desigual, un poco torcida, pero trenza al fin. Ahí está, dijo al fin, echándose hacia atrás. Intenta no moverte. Está sostenida por pura fuerza de voluntad. Isabel se tocó por detrás. No está tan mal. Clara se acercó de un salto, con los ojos bien abiertos. ¡Lo hiciste! ¡Déjame ver! Se inclinó, inspeccionó la trenza y luego sonrió ampliamente. ¡No la destrozaste! ¡Está hasta mona! Enrique fingió indignación. ¿Esa es la crítica oficial? Has pasado, declaró Clara. Siguiente reto, el delantal. En la cocina, Leo estaba subido a un taburete, midiendo azúcar con cuidado en un cuenco. Enrique llevaba puesto un delantal rosa con gatos dibujados y las palabras «hornea», hasta que lo consigas en letras brillantes. Clara lo había exigido. Isabel rompía huevos a su lado, mientras Sofía vigilaba el horno. «Cuidado, no pongas demasiado», advirtió, tocando la bolsa de harina que Leo levantaba. «Tu bizcocho de limón se volverá una piedra». Enrique miró hacia el delantal, manchado de harina. «Algunos no nacimos reposteros». Clara se carcajeó. «Parece que la cocina explotó encima de ti». «Y así me siento», murmuró Enrique. Isabel se limpió las manos y le dio una palmada en la espalda. «Lo haces mejor que con la trenza». «Eso me consuela». Claudia apareció en la puerta con una bolsa de papel. No entró, solo se apoyó en el marco, observando. «¿Aún llevas eso puesto?», preguntó señalando el delantal. Enrique se encogió de hombros. «Hubo votación. Perdí». Clara saludó con la mano. «Hola, Claudia. Estamos haciendo bizcocho de limón». Claudia esbozó una ligera sonrisa. «Ya lo veo». Iba a irse, pero se detuvo, sacando su móvil del bolsillo. Un momento después, el teléfono de Enrique vibró sobre la encimera. Lo revisó discretamente mientras batía la masa. «No salvaste a nadie, Enrique. Solo aprendiste a amar como un padre. Y eso fue suficiente. Claudia». Se quedó mirando el mensaje un buen rato. Luego guardó el móvil y volvió a batir. Esa tarde el bizcocho se enfriaba sobre la encimera y el jardín estaba lleno de voces suaves y risas. Isabel ahora trenzaba el pelo de Clara, roles invertidos. Leo dibujaba en silencio con tiza sobre el patio, una familia de palitos bajo un sol de sonrisa torcida. Enrique se sentó en los escalones sorbiendo limonada, observándolos. Clara se giró de repente con los ojos brillantes. «¿Podemos inventar nombres nuevos?», preguntó. Isabel alzó una ceja. «¿Por qué?». «Porque somos una familia nueva, y las familias nuevas deberían tener nombres nuevos». Enrique sonrió.
¿Y qué tenías en mente? Clara pensó. Quiero ser galleta. Por supuesto que sí, dijo Isabel. Clara señaló a Enrique. Y tú eres, papá Enrique. Enrique parpadeó. No se lo esperaba. Abrió la boca, pero no dijo nada, así que simplemente asintió. Solo si yo puedo llamarte galleta. Ella sonrió como el sol. Leo, sin levantar la mirada, dijo en voz baja: ¿Puedo seguir siendo Leo? Enrique le despeinó el pelo con una mano. Siempre. Cuando el sol empezó a bajar, Sofía encendió las guirnaldas de faroles colgantes en la valla. Una luz cálida se asentó en los rincones del jardín. El aire olía a azúcar, limón y hierba cortada. Dentro, en el pasillo, Enrique se detuvo junto al salón. Sus ojos se posaron sobre algo nuevo. Allí, en la pared, sobre la mesita lateral, enmarcado en madera clara, estaba el dibujo de Leo, el de las 4 figuras cogidas de la mano bajo un techo. Alguien, quizás Sofía o Claudia, había escrito un título en cursiva suave debajo: Nuestro hogar. Enrique se quedó ahí un largo momento, las manos en los bolsillos, mirando el dibujo como si pudiera moverse si parpadeaba. Luego se giró hacia la puerta. Afuera, la risa brotaba del jardín como música, y Enrique caminó hacia ella, ya no como un hombre intentando reconstruir su pasado, sino como un padre viviendo su presente. A última hora de la tarde, la luz entraba por las ventanas con una quietud especial. Caía en rayos suaves e inclinados sobre las tarimas, rozando los lomos de los libros y el borde del largo sofá. La casa olía levemente a limón horneado y a tela tibia por el sol, y en algún lugar un reloj marcaba el tiempo sin prisa. Los 4 estaban acurrucados en el amplio sofá del salón. Clara reposaba contra el costado de Isabel, con la cabeza apoyada en el brazo de su hermana. Leo descansaba con la cabeza en el regazo de Enrique, una mano suelta sobre el pecho y la otra sujetando un libro ilustrado a medio leer. Isabel tenía las piernas cubiertas con una manta, una novela abierta sobre las rodillas. Nadie hablaba por un rato, solo se oían páginas pasar, respiraciones, el tipo de silencio que se gana. Sofía apareció brevemente en el umbral con una bandeja de galletas calientes que colocó con cuidado sobre la mesa de centro sin decir palabra. Le dedicó a Enrique una pequeña sonrisa. Luego regresó a la cocina con unos pasos que se desvanecían como música sobre la alfombra. Enrique se inclinó hacia adelante y ofreció el plato a Clara. «Todavía están calientes», dijo en voz baja. Ella tomó una, la partió por la mitad y le dio la otra parte a Isabel. «Son del tipo bueno», susurró. «De los que se pegan en los dientes». Enrique se rió por lo bajo. «¿Ese es el criterio para una buena galleta?». Clara asintió. «Sí, cuanto más se pegan, más se siente como en casa». Isabel apoyó la cabeza en el hombro de Enrique. No había dicho mucho en todo el día, pero ahora algo cambió en su mirada. Alzó la vista hacia la pared donde colgaba enmarcado el dibujo de Leo con los colores de cera aún brillantes. 4 figuras pequeñas de la mano bajo un tejado rojo torcido. Encima, con letra clara y cuidada, alguien, Claudia probablemente, había escrito: «Aquí es hogar». Isabel bajó la vista de nuevo, su voz apenas un suspiro. «Papá», murmuró. Enrique se volvió hacia ella, dejando el libro a un lado. «¿Sí?». Ella dudó, luego se acercó un poco más. «Ahora sí tenemos un hogar de verdad, ¿verdad?». Enrique no respondió de inmediato. En cambio, miró a su alrededor, los dedos de Leo asomando bajo la manta, Clara tarareando suavemente una melodía inventada, el rostro de Isabel, sincero y expectante. Luego miró otra vez el dibujo. Recordó lo vacía que había estado esa pared antes. ¿Y ahora? Ahora contenía algo. Asintió. «Sí, lo tenemos». Los hombros de Isabel se relajaron y las palabras que no dijo se acomodaron en su regazo en silencio. Unos minutos después, Leo se movió. Se levantó y fue hasta el aparador lateral. Sacó de un cajón su vieja caja de ceras y se acercó al dibujo en la pared. «Espera, ¿qué haces?», preguntó Clara, medio riendo, incorporándose. Leo no contestó.
le quitó el tapón a una cera verde y se estiró cuidadosamente hacia la pared, justo al lado del marco. No estaba dibujando encima, solo al lado en el espacio junto al cuadro. Enrique abrió la boca, dudó y no dijo nada. Leo terminó y dio un paso atrás. Todos miraron lo que había añadido, un pequeño árbol, brillante y sencillo, y junto a él con su letra más cuidada hasta ahora, para que crezca. Clara aplaudió una vez. ¿Puedo dibujar un gato? Isabel sonrió. Solo si vive en la ventana. Enrique ladeó la cabeza. Creo que esto se ha convertido en una obra en evolución. Como nosotros, añadió Clara. Exactamente como nosotros, dijo Isabel. A medida que caía el crepúsculo, la sala volvió a llenarse de calma. El murmullo de la ciudad se suavizaba más allá de los cristales. Las últimas galletas desaparecieron. Leo fue el primero en dormirse, con la cabeza apoyada contra el costado de Enrique, respirando en calma. Clara le siguió poco después, con la manta hasta la nariz. Isabel fue la última en quedarse despierta, con los ojos entrecerrados pero atentos. Miró a Enrique. ¿Crees que a mamá le habría gustado este sitio?, preguntó de pronto. Enrique la miró, sorprendido. Creo, dijo, que estaría orgullosa de cómo cuidas de Clara. Isabel se mordió el labio. No siempre lo hice, hubo veces que yo... Él le tocó la mano. Hiciste lo que hace el amor, te quedaste, eso es más que suficiente. El silencio volvió a estirarse y luego... ¿Enrique?, preguntó con voz más pequeña ahora. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Si te llamo papá? Él contuvo el aliento. No se movió, solo asintió. Sí, dijo con la voz espesa. Me encantaría. Ella no dijo nada más. Solo apoyó la cabeza en su brazo. Afuera, la luz del porche se encendió. Dentro, la casa contuvo el aliento en esa hora frágil y luminosa entre el día y la noche. El dibujo en la pared centelleó levemente bajo la luz que se apagaba, las palabras debajo, aquí es hogar, ahora acompañadas por el verde de un árbol que crece, el contorno de un gato en la ventana de la esquina y un pequeño corazón rojo que nadie recordaba haber dibujado, pero que